Señor, te damos gracias porque podemos venir como tu iglesia en este primer domingo de este año, Señor. Queremos presentarte la situación en Venezuela, Señor, para que tú obres, Señor, para que tú traigas paz, Señor, y que en medio de tanto caos, tanta confusión, Señor, tú reines, Padre. También queremos presentar a nuestros enfermos, Señor, que hay muchos. En especial te presentamos a la mamá de nuestro hermano Jordi, ingresada, Señor. Pero sobre todo te pedimos, Padre, que pueda tener y llegar a tener un encuentro contigo, Señor. Tú eres no tan solo el médico de los médicos, sino eres el médico divino, aquel que salva y sana las almas, Señor. Y queremos presentártela también delante de ti, Señor, y a todos nuestros amigos, hermanos, vecinos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras familias, trayendo salvación, Señor, y haciendo que tu iglesia, Señor, cada día sea más grande en la faz de la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tu palabra también nos hable a cada uno. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a retomar. Sabéis que estamos haciendo una serie de los 4 pilares por los que tendríamos que andar, ¿no? Y basarnos como iglesia, como individuos y como iglesia en general. El primer pilar que estamos tomando es el de la santidad, ¿no? Vimos la santidad de Dios y ahora estamos viendo a un Dios 3 veces santo frente a nosotros, aquellos que tenemos que ser santos y andar en santidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estas predicaciones? Darnos cuenta que como hijos de Dios necesitamos vivir en santidad. Que el Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, no puede ser ya el mismo, sino que la palabra de Dios nos dice que es una nueva criatura. Y esa nueva criatura, cuando está posicionado en Cristo, es santo, es escogido por Dios. Y empieza a andar en los caminos de Dios, y tú y yo, al andar en esos caminos de Dios, no nos podemos ir ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que vivir centrados en quién es Dios, en conocer a Dios y saber lo que su palabra, este manual de instrucciones que tenemos para nosotros, pues la podamos leer, entender y obedecer. ¿Qué más? Título de esta predicación, pues yo le he puesto un título así un tanto, porque sabéis que nos quedamos parados en el Salmo 51. Estábamos viendo cómo estaba David por dentro, cómo eran sus emociones, sus sentimientos, su corazón, su sentir. Y el título que le he puesto a esta predicación es: me estoy muriendo, me he estado muriendo, pero ahora quiero vivir. Y ese puede ser el estado de muchos de nosotros cuando nos alejamos de la santidad de Dios. Nos marchitamos, nos apagamos, nos estamos muriendo, pero cuando la gracia de Dios viene de nuevo a buscarnos, nos damos cuenta de lo que hemos hecho y de que queremos vivir. Porque el hombre y la mujer solo puede vivir cuando obedece a nuestro Señor Jesucristo, cuando obedece su palabra. Para ello vamos al Salmo 51, vamos a leerlos de nuevo, aunque hoy vamos a ver de una manera muy condensada los versículos del 5 al 9, ¿no? Y en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Qué capítulo tan hermoso y tan triste al mismo tiempo. Hermoso y triste. Triste porque no tendríamos que llegar a ciertos aspectos de nuestra vida en los cuales podemos defraudar a Dios con nuestra manera de vivir, en sentirnos que hemos perdido la alegría y el hecho de ser hijos de Dios. Y esto no tendría que suceder nunca. Pero en pecado hemos sido concebidos todos nosotros. Y ese pecado residente que hay en nosotros muchas veces batalla contra esa nueva criatura que todos tenemos. Pero gracias a Dios que no es por nuestras fuerzas con las que andamos, son con las fuerzas de Dios. Estamos viendo el corazón de un gran hombre, al que podemos juzgar, criticar, señalar por manchar la santidad de Dios, a más, por ser un asesino y arrastrar personas a ser sus cómplices y también un adúltero. Todo eso lo podemos ver de David. Incluso, yo haría una pregunta. ¿Todos tenemos aquí algún amigo íntimo? ¿Sí? ¿Podéis levantar las manos para saber si lo tenéis o no lo tenéis? Simplemente curiosidad, ¿eh? Sí. Bueno, hay muy pocos que tenéis amigos íntimos. Os invito a que tengáis un amigo íntimo, en el cual, sobre todo, espiritual, no carnal. Porque si es espiritual, os va a hablar las cosas de Dios. Ahora, si es carnal, mejor que no sea tu amigo íntimo, sea tu amigo. Pero si buscas un amigo que sea superior a ti en la fe, porque sobre todo cuando tú estés a punto de caer o caído, Él te ayudará a levantarte por la palabra de Dios. Y al contrario, cuando ese hombre o esa mujer mayor que tú en la fe, más poderoso que tú en conocimiento, en palabras, cuando a lo mejor esté cayendo, tú vas a ir a levantarle también. Porque dice la palabra que dos son mejor que uno, ¿no? Y cuando cayere el uno, ¿quién lo levantará, no? Pues ahí estamos para levantarnos los unos a los otros. Y fíjate, este hombre llamado David tenía un amigo, tenía un buen amigo llamado Urías. ¿Tú te imaginas? ¿Sabes que a quién es Urías, verdad? El marido de Betsabé. Ahora tú te imaginas a tu amigo íntimo o a tu amiga íntima. ¿Le quitas el cónyuge? Pero encima no tan solo eso, sino que intentas esconder lo que ha pasado. Y como no hay remedio, lo que haces es querer matar a tu amigo. ¿Te das cuenta de todo esto que hizo David? Pero cuando vemos todo esto, olvidamos muchas veces que tú y yo estamos formados por la misma causa, el pecado. El pecado que mora en nosotros. Y a lo mejor nosotros cuando lo leemos, juzgamos a un hombre por los actos y por los hechos. Y sabes una cosa, nosotros no somos mejor que David. No lo somos. Puestos en el mismo sitio, con
todo lo que David tenía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nosotros no hubiésemos pecado, ¿no? Gloria a Dios, somos muy santos, ¿no? Hubiésemos hecho lo mismo. Seas hombre o seas mujer, hubieses hecho lo mismo. Por eso hay un llamado a la santidad. Y tal vez cuando muchas veces juzgamos, no teníamos que juzgarlo tan a la severa, sino teníamos que comprender que los fallos de ese gran hombre de Dios están para evitar que nosotros hagamos lo mismo. Porque todo lo que está en la palabra de Dios, la mayoría de cosas son una advertencia de aquellos que, por la circunstancia que sea, han caído delante de Dios. Pero fíjate una cosa, la gracia de Dios a sus escogidos los levanta de nuevo. Y eso es algo maravilloso. Mira, yo no sé si tú estás aquí como un David más. Tal vez estás luchando con la lujuria. Sabemos todo lo que es la lujuria, ¿verdad? Es ese deseo interno y descontrolado que muchas veces no se puede dominar. Pero a lo mejor la lujuria no es con lo que tú batallas. A lo mejor es sometimiento a la palabra de Dios. Es querer hacer las cosas a tu manera. Vivir la vida de un hijo de Dios a tu manera y no vivirla conforme la palabra de Dios nos dice. A lo mejor es la falta de sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto. Tal vez tú estás batallando con la crítica o con la murmuración. A lo mejor estás batallando con tu ego. Porque, ¿sabes? Muchas veces nos creemos tan santos y justos que cuando miramos a otros que caen y pecan, los miramos sin misericordia. Pero cuando tú y yo miramos a alguien sin misericordia, esa misma misericordia que no tenemos es con la que Dios nos va a medir. Y en la que un día Dios nos pedirá cuentas y nos dirá, pero ¿por qué no has tenido misericordia? Es que, ¿cómo voy a tener yo misericordia de una persona? Y sabes, a lo mejor la misericordia es un gesto, una actitud, el no querer levantar al caído. Que Dios nos ayude a todos a ser misericordiosos. Aún hay cosas que Dios detesta enormemente. Detesta los ojos altivos. ¿Sabes? Los ojos altivos son las personas orgullosas. Aquellas personas que no necesitan nada ni nadie, ni nada más de Dios, porque ya tienen todo y se creen autosuficientes. Dios detesta a los mentirosos. Bueno, pero es que si no miento, me voy a meter en un problema. Dios detesta a los mentirosos. Y la mentira es pecado. Dios detesta a los que siembran discordia entre los hermanos. ¿Sabes? Dios lo detesta. Si no me crees, vamos a la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19, versión Reina Valera. 6 cosas aborrece Dios, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Para que lo entendamos, Dios aborrece. ¿A quién? A los orgullosos. ¿A quién más? A los mentirosos. ¿A quién más? A los violentos. ¿A quién más? A quien hace el mal. ¿A quién más? A los que no tienen dominio propio y se dejan llevar por sus pasiones. A los que mienten por sistema haciendo el mal al otro. Y a los que traen división y enfrentamiento entre los hermanos. ¡Wow! ¿Estamos entre ese grupo? Porque Dios lo aborrece. Y no tan solo lo aborrece, para Él es una abominación, es algo detestable, es algo asqueroso el andar de esa manera. Mira, David no tuvo dominio propio.
y se dejó llevar por sus pasiones. Y esto me llama y me enseña a mí, y es un llamado de parte de Dios, y creo que nos enseña a todos nosotros, que tenemos un llamado de Dios, a todos aquellos que somos hijos de Dios, a que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. No a que tengamos de ese fruto 3 gajitos o 4, no, a que el fruto del Espíritu Santo, totalmente ese fruto, sea una realidad en los hijos de Dios. Gálatas 5, de 22 al 23. ¿Os acordás? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Todo eso tiene que morar en aquel que es un hijo de Dios, sino fácilmente vamos a ser presa del diablo. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que está como un león rugiente buscando a quién devorar. O sea, el diablo te está buscando a ti, ¿eh? Despierta, que te está buscando a ti y a mí. ¿Para qué? Para destruirnos. Pero la gracia de Dios es más poderosa que eso. Y además el Espíritu Santo está morando en nosotros. Pero eso no nos hace ser exentos de que podamos caer en pecados que Dios detesta. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Estamos entrando en un nuevo año. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo de ti? Que peques. ¿Qué va a querer? Es lógico, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que peques. Que peques. Y que cuando peques, hagas igual que Adán y Eva. Y hagas igual que David. Te quieras esconder de Dios. Que no te pongas a bien con Él. Y el enemigo sabe que mientras no haya confesión más arrepentimiento, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos irán en declive. Y es un proceso. Yo no sé si alguna vez has pasado por ese proceso. Yo me sentiré solo. Me sentiré apartado de los demás. Vendré a la iglesia y estaré como descolocado, ¿no? Porque os estaré mirando y estaré viendo, ostras, que lo veo todo diferente. Lo veo todo que no... No sé si has pasado por ese proceso. Yo te estoy hablando del proceso de David, te estoy hablando de mi proceso también personal. Me sentiré incomprendido por los hermanos, por aquellos que dicen ser hermanos míos. Porque incluso me sentiré juzgado tal vez por alguno que vendrá y me dirá, uy, hermano, ¿cuánto tiempo sin venir? Hemos hecho eso, ¿verdad? Uy, ¿cuánto tiempo sin venir? Ya era hora. ¿No creéis que tendríamos que afrontar las cosas de diferente manera? Me sentiré fatigado, sentiré que nadie me entiende, que nadie me quiere, y todos aquellos que yo vea como hermanos míos, la mayoría de ellos sentiré que son mis enemigos. Porque al no estar andando en Cristo y al querer esconderme de Dios, veré todo lo que hay a mi alrededor, no con ojos espirituales, sino con los ojos de mi carne. Y todo eso porque he dado de comer a mi viejo hombre. Porque tú y yo podemos dar de comer a 2 hombres que hay en nosotros, o a 2 mujeres. O podemos dar de comer al hombre espiritual, o podemos dar de comer al hombre carnal, al hombre natural. ¿Cuál de los dos será el que mayor vida tenga en nosotros? Aquel que alimentemos más. Si alimentamos más al hombre espiritual, el espíritu dominará nuestra vieja naturaleza. Ahora, si damos de comer a nuestra vieja carne, a nuestra vieja naturaleza será la que esté reinando. Entendemos todo esto, ¿verdad? Y mira, y todo esto es un proceso que produce incluso hasta enfermedades. Perdemos la alegría,
empezamos a tener problemas con personas que a lo mejor no habíamos tenido en la vida. Nuestra salud se empieza a fastidiar y empezamos a tener enfermedades psicosomáticas. Es decir, el pecado no tan solo afecta a nuestro espíritu y a nuestro alma, sino que también afecta a nuestra carne. Puede producir angustia, depresión, estrés, úlceras, caída del cabello, soledad. Tan solo porque un hijo de Dios ha querido hacer su voluntad y sus deseos y se ha querido esconder de Dios. ¿Te das cuenta de lo malo que es jugar con el pecado? ¿Que es que no podemos jugar con el pecado? Yo no sé si te das cuenta. Todo esto que he dicho lo he sacado de un libro de medicina. O sea, no estoy hablando por hablar. El pecado produce amargura, odio y otras muchas cosas. Y todo eso empieza a afectar no tan solo al alma y al espíritu, sino a nuestro cuerpo, hermanos. No hay nada mejor que vivir en la santidad de Dios. Te evita todo eso. Te evita todo. Y mira, quiero analizar muy brevemente la vuelta a Dios de David. Y esta vuelta a Dios de David no es porque David quisiera volver a Dios, es porque Dios vino a buscarle. ¿Te das cuenta? Aquel que es un hijo de Dios, un escogido de Dios, Dios siempre irá a buscarle de nuevo. Siempre irá a buscarle. Por más lejos que esté, por más escondido que esté, de Dios no nos podemos alejar, ni de Dios nos podemos esconder. Fíjate, en el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí David está teniendo una increíble comprensión que muchas veces nosotros no tenemos. Pues muchas veces tú y yo nos creemos que somos buenos, que somos especiales, incluso que tenemos que ayudar a Dios en nuestro proceso de santidad. Y mira, eso es una mentira del diablo. Tengo que decírtelo así. Nosotros no somos buenos ni podemos ayudar a Dios en nuestro proceso de santidad. Nuestra salvación fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo hizo el pago. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Es que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Entonces no podemos hacer nada. Ahora, solo hay una cosa que Dios demanda, que la amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la segunda cosa es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Es amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, empiezas a leer la palabra de Dios. Empiezas a deleitarte en la palabra de Dios. Es que yo leer un libro, yo leer la Biblia, un capítulo, 2 capítulos. Ponte a leer la Biblia. Vale, en un año yo nunca he leído la Biblia, pero en 2 años sí la he leído. Te invito, léela. Empieza por Génesis y empieza por Mateo. Un capítulo de Génesis, un capítulo de Mateo. Fíjate si es simple. Y así, en 1 año y 3 meses o 4, habrás leído la Biblia. Pongamos 1 año, pongamos casi 2 años, porque habrá algún día que lo has dejado de leer. Y leer 2 capítulos al día son 5 minutos. No llega, hermanos. Ahora, si entramos en la profundidad y en entender lo que Dios quiere con eso que hemos leído, a lo mejor son 20 o 25 minutos. Pues gloria a Dios, ¿no? También. Mira, Dios ha escogido a sus hijos. Y eso es algo que es irrefutable. Mira, en Romanos 9, versículos del 13 al 16 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces yo me digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no mi vecino? ¿O por qué no mi tío? ¿O por qué no Pepito de los Palotes, no?
¿Por qué yo? Es cosa de Dios. Pero gracias Dios. Hermanos, gracias Dios, porque Él nos ha escogido a nosotros. Este año, en la predicación de Nochevieja, empezamos recordando las cosas que Dios había hecho en nosotros, ¿no?, a lo largo del año y dando gracias, ¿no?, por cómo Dios había obrado en este año pasado, ya no en los años anteriores, porque Dios ha trabajado en nuestra vida siempre. Aun cuando nos hayamos apartado, como David se apartó casi un año, al año el Señor vino a buscarle. ¿Entendéis? Entonces, siempre la gracia de Dios está ahí. No hay mérito de ninguno de nosotros, es la gracia de Dios. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Os aclara esto algo? ¿Diremos que hay injusticia en Dios? ¿Puedes decir que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Sigue diciendo, vuelvo a empezar, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues en Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Porque la ha tenido contigo y la ha tenido conmigo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Salvos por gracia, por misericordia, y nuestra función es solo amar y obedecer a Dios. En el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David, en el fondo, como tú y yo sabemos, que no nos podemos esconder de Dios. Nos podemos esconder de la gente que nos rodea, pero no de Dios, porque Él está viendo nuestra vida constantemente. Él ha conocido nuestra vida pasada, aún hasta antes de conocer nuestra vida futura. O sea, Él sabe mi futuro y Él conoce mi pasado y mi presente. ¿Nos podremos esconder de Dios? De ninguna manera. Ninguno de nosotros. Lo que pasa es que, como muchos de nosotros, David no quería arrepentirse, no quería pedir perdón. Porque cuando vivimos en el pecado, cuando tú y yo solemos andar en el pecado hace una cosa, es que nos ciega. Y cuando andamos más y más sin arrepentimiento y sin confesión, cada vez que andamos más ciego estamos tú y yo. Y solo es la gracia de Dios que viene a abrir nuestros ojos y hacer que nos demos cuenta de dónde estamos, como el hijo pródigo, como David. Y volviendo en sí, y volviendo en sí. No es obra tuya, no es obra mía, es obra del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, que nos abre los ojos y entonces podemos caer de rodillas ante Dios y pedirle perdón y arrepentirnos de lo mal que hemos hecho. David ahora comprende la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría que hace al Hijo de Dios sabio. Mira, esta sabiduría no lo da los estudios, esta sabiduría no lo da los años de recorrido en una iglesia evangélica. Esta sabiduría de Dios proviene de Dios mismo. Y no es por tu inteligencia o mi inteligencia, no es por tus estudios o mis estudios, no es porque tú tengas una carrera o yo tengo una carrera, porque de los necios Dios hace sabios. ¿Y por qué necios? Porque hay personas que aman a Dios con todo su corazón y esas personas son sabias. Y si yo tengo una carrera, tengo muchos conocimientos, muchos años en los caminos de Dios, mucho recorrido, llevo 25, 30 años, he leído la Biblia 30 veces, pero yo no tengo la sabiduría de Dios, la humildad para acercarme a Dios, para tener una relación íntima con Dios, yo no tengo nada, soy un necio. Pero cuando yo sin saber nada amo a Dios y obedezco a Dios, empiezo a ser sabio. Y David empezó a ser sabio cuando reconoció su pecado y volvió su corazón a Dios. Y tú y yo, cuando volvemos nuestro corazón a Dios, empezamos a ser sabios.
Mira, en este mundo se nos brindan muchas cosas para que las ambicionemos, para que nuestro corazón no esté en Cristo, sino que esté en las cosas de este mundo. Este mundo nos quiere cegar, pero lo único que vale la pena es que toda nuestra ambición sea Cristo. Además es que lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Vale? Que está hablando en términos espirituales. Pero cuando tú empiezas a agradar a Dios, cuando tú empiezas a tener esa sabiduría de Dios, que sabes que mi vida no depende de un sueldo, de unas condiciones, de que tenga un piso o de que tenga unos ahorros, sino que mi vida está, hermanos, tu vida está, mi vida está en las manos de Dios. ¿Te das cuenta qué privilegio tan grande? Porque cuando yo entiendo que mi vida está en las manos de Dios, ya no depende de mí, mi vida depende de Dios. ¿Lo entendéis esto? Porque esto es maravilloso. O sea, porque muchas veces nos desesperamos porque no llegamos a final de mes, porque tal vez estoy en el paro. Pero ¿por qué nos desesperamos cuando aquel que es un hijo de Dios está en las manos de Dios? Mira, todo lo que pasamos es un proceso diseñado por Dios para tu vida y para mi vida. Aún los desiertos, aún los pozos, está diseñado, no por la casualidad, diseñado por Dios, para que tu vida pueda honrar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Te das cuenta? Qué privilegio, qué cosa tan grande es ser un hijo de Dios y vivir en la santidad de Dios. Mira, Pablo lo expresa a la iglesia de Filipos de una manera muy entendible. Utilizo la nueva traducción viviente para que aún sea más entendible. ¿Vale? Filipenses 3, del 7 al 9 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Te das cuenta? Antes para nosotros había cosas que pensábamos que eran muy valiosas o valiosas, pero cuando estamos en Cristo, cuando andamos en Cristo, cuando nuestro deseo es agradar a Cristo, cuando nuestro deseo es amar la palabra de Dios y vivirla, todo lo demás es pérdida. Y cuando yo pierdo, hermanos, estoy ganando porque gano todo aquello que proviene de Dios. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Entendéis, Pablo? Todo es basura por amor a Cristo. Y por mi fe en Él es que yo vivo y yo ando todos los días de mi vida. Mira, en los versículos 7 y 9 7, 8 y 9, perdón, que hemos leído, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco más que la nieve, hazme ir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David sabe cómo está su alma. El Señor lo ha perdonado, pero su alma, sus emociones, sus sentimientos, le hacen ver y pensar que está como en un pozo sin fondo, en un desierto abrasador, en un callejón sin salida. Así Dios lo ha confrontado con él y ha visto todas las maldades que hay en su corazón. Y aunque siente el perdón de Dios, su alma, en la que reside su intelecto, emociones y sentidos, quieren experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios la ha experimentado el momento en que Dios no le ha quitado la vida por su pecado, pero necesita seguir andando por fe, seguir obedeciendo. Necesita sentir el gozo
y la alegría de saber que es un escogido de Dios. Necesita recuperar la alegría de ser salvo, porque el pecado ha dañado su vida. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos daña, hermanos. David sabía que Dios lo había perdonado, pero necesita sentirse amado, sentirse querido, sentirse, sí, por fe lo acepto todo, pero también necesito que mis emociones, Señor, tú me hables. Señor, sé que me he alejado de ti. Por eso, Señor, necesito que me purifiques con hisopo. Y fíjate, hay un deseo tan grande de la vida de David que lo tiene que expresar mediante un cántico, oración que él hará. Salmo 51, el que estamos viendo. Un deseo tan grande, tan peculiar, que el único deseo que tiene David es purifícame. Purifícame con hisopo, purifícame. Claro, ¿qué es el hisopo? Pues el hisopo es una planta que se utilizaba en las ceremonias de Israel. Se utilizaban para rociar agua o sangre en expiación por pecados. Mira, lo vemos por primera vez, el hisopo, cuando se mancharon con sangre los dinteles de las casas de los hebreos cuando estaban en Egipto. El hisopo que rociaba esa sangre protegía de la muerte a los israelitas. ¿Sabes? Esa sangre es la del Cordero de Dios. Ese Cordero justo que vino para dar su vida por ti y por mí. Y nos apunta a que necesitamos manchar esos dinteles de nuestra vida con esa sangre, recordar lo que la sangre del Cordero de Dios ha hecho para sentirnos limpios, blancos, como la nieve. Mira, hay dos cosas que se hacía también con hisopo. Una, para la limpieza del leproso, era que se cogía 2 avecillas y una se mataba en un cuenco. Y con la sangre de la avecilla y un poco de agua, se cogía el hisopo y se limpiaba al que era leproso. Más tarde, a este leproso se le quitaba todo el pelo que él tenía en el cuerpo y entonces así era limpio. Y esa sangre de la avecilla me apunta otra vez a la sangre del Cordero de Dios. Y la nota de raer, de quitar todo el pelo del cuerpo, me apunta a que los hijos de Dios tenemos que vivir limpios en Cristo, que tenemos que quitar todas las ataduras, todo aquello que entorpece nuestro caminar como hijos de Dios. David está pidiendo a Dios, perfeccióname en mi proceso de santificación. Sálvame de mi pecado, de mis maldades. Sálvame de mis malos pensamientos que he nutrido. Y seré más blanco que la nieve, Señor. Y cuando yo leo todo esto, del capítulo 51, me recuerda al libro de Isaías, al capítulo 1, versículo 18, que dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Qué hermoso, ¿no? Esto es una invitación de parte de Dios. Está diciendo, venid a mí. Hijo de Dios, si te has desviado, o yo me he desviado, o estamos en un desierto o en un pozo, ven a Dios, ven a Dios, ven a Dios. Si no conoces a Cristo, si no has experimentado la salvación, ven a Dios. Ven a Cristo en esta mañana, no retrases tu venida, no sigas viviendo en amargura, no sigas viviendo en un desierto, no sigas viviendo en un pozo. Ven a Cristo porque Él te quiere liberar, Él te quiere sanar. Es una invitación, mira, esto es una metáfora judicial.
Porque Dios está llamando a todos a rendirles cuentas a Él. Cuenta de nuestra vida, cuenta de lo que hemos hecho. E incluso si no eres un hijo de Dios, de que vayas a Dios, porque Dios te está pidiendo cuentas para que vengas a Él en arrepentimiento sincero, para que le pidas que sea tu Dios y tu Señor. Y a nosotros los que somos hijos de Dios, si estamos en ese proceso, ven a Dios en esta mañana. No te retrases. Mira, nos habla de la grana. Si mis pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira, la grana o el carmesí era el rojo intenso de una tinta que se utilizaba y que no se podía quitar con nada. No se podía. Incluso se utilizaba para escribir papiros. Era una lombriz que se machacaba y salía esa tinta, que se llama shanap, que significa doble o duplicado. ¿Qué me quiere decir con esto? Que esa tinta marcada que no se podía quitar con nada, está hablando de que muchas veces nosotros pensamos que nuestros pecados no pueden llegar a ser limpios. Dios nos dice, lo que es imposible para el hombre, para mí todo es posible. Y si vienes a mí, yo te restauraré. Y si me pides perdón, tus pecados dejarán de ser rojos. Rojos así, más o menos, y volverán a estar blancos. No hay nada tan bonito como ver nevar, ¿verdad? Y cuando veis nevar, veis que empieza blanco, blanco. Pero después pasa un coche, pasa una persona, y lo que es blanco empieza a oscurecer. Y da un aspecto de sucio, que bueno. Pero Dios nos dice, mira, por muy sucio que tú te veas, por muchas cosas que te hayan pasado, aunque seas un hijo de Dios y nadie sepa que estás escondiéndote de mí, yo quiero restaurar tu vida y quiero hacerla blanca como la nieve, blanca como la lana. No hay duplicado que pueda no ser perdonado. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si no confesamos, hermanos, nuestros pecados y andamos escondiéndonos, como David lo hizo, te voy a decir algo que David dijo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela, que significa detente y medita lo que has leído. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, dije. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela, detente y medita lo que Dios nos dice. Yo no quiero sentirme como David. No sé si a ti te gustaría sentirte como David. Pero yo me quiero volver a Dios con todo mi corazón. Si estoy en ese proceso de esconderme, quiero que el Señor restaure mi vida. Y espero que tú también quieras en esta mañana. Acabamos con una oración, pidiéndole a Dios que en este nuevo año que empezamos, no nos escondamos. Que si estamos en ese proceso, Dios restaure nuestra vida y empecemos un año en los caminos nuevamente de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos en esta mañana que tú nos hables, Señor, de todo lo que hemos escuchado. Que nos ayudes a rendirnos a ti, Señor. Que nos ayudes a empezar este año, Señor, queriendo hacer tu voluntad, Señor.
Señor, bendice a tu iglesia, restaura al caído, levanta al caído, Señor. Al que está ciego en sus pecados, Señor, que tú le abras los ojos, Padre, y pueda volverse a ti de todo tu corazón, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y te agradecemos que tú nos hayas venido a buscar, que nos hayas elegido de entre toda la gente de esta tierra, Señor, para ser tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias, porque tu reino es de toda raza y nación, de toda lengua, de todo linaje, Señor. Y te damos gracias porque a pesar de que somos de diferentes nacionalidades y países, Señor, tú nos has hecho una familia en ti, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, en tu nombre Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.